El guardia se alejó de Overhaul cuando salió de la celda de confinamiento, sabiendo que su estado de ánimo siempre se inclinaba hacia el asesinato después de una sesión de tortura. Y esto parecía ser particularmente espantoso, o divertido, en el caso de Overhaul. Alcanzó a ver al chico tirado contra el cemento, en medio de manchas de sangre. Basado en su cuerpo tembloroso, todavía estaba consciente. El guardia se resistió a encogerse por lo que el adolescente debió soportar. No querría que Overhaul supiera que sentía simpatía por sus víctimas, después de que todas las demás habían sido eliminadas. Además, Overhaul le había estado haciendo exactamente esto a Eri durante años, ¿por qué debería afectarlo ahora? Pero aún así, quieres que trabaje para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuviste que torturarlo, si Shigaraki iba a hacer eso de todos modos? Quiero decir, maldita sea. A Overhaul ni siquiera le importó lo suficiente como para mirar al guardia a los ojos. Este niño se entregó voluntariamente a los héroes. Si voy a convencerlo de que trabaje para nosotros, se necesitarán más incentivos. ¿Y por incentivo te refieres a la tortura? La mano de Overhaul tembló y el guardia se retiró de inmediato. Descubrirás que la tortura es un método muy eficaz para hacer que la gente hable o, en tu caso, que se calle, espetó el villano. El guardia asintió vigorosamente. Sí, nunca dudar de ti ni por un segundo, jefe. La revisión se alejó. Bien, ahora ve y encadénalo de nuevo. Ya estoy demasiado sucio con su sangre sucia. Midoriya perdía la conciencia mientras lo colgaban del techo, estirando sus articulaciones y tendones nuevamente. Cuando su mente se aclaró, se dio cuenta de algo extraño. No le dolió en absoluto. Después de ser destrozado y vuelto a armar, uno pensaría que sentiría réplicas del trauma físico. Pero no lo hizo. Su cuerpo estaba en las mismas condiciones antes de la separación. Sin embargo, su mente seguro que no lo estaba. Los ecos del dolor resonaron en su mente, haciéndole pensar que estaba experimentando lo mismo otra vez, cuando solo era su cerebro tratando de prepararse, en caso de que alguna vez soportara tal tormento nuevamente. Su ritmo cardíaco y su respiración se dispararon sin razón, sus músculos se contrajeron como si esperaran ser desgarrados nuevamente, y estaba en alerta constante. Incluso si no estuviera colgando del techo como un cadáver secándose, no sería capaz de relajarse. La tortura solo desgarró temporalmente su cuerpo. Después se desgarró en su mente. Sin embargo, todavía era lo suficientemente consciente de sí mismo como para comprender los efectos posteriores de la tortura severa y cómo disminuir su intensidad. Enfocó su atención en algo conectado a tierra. El roce del collar contra su cuello funcionó, distrayéndolo de las esposas de metal cortando sus muñecas. Respiró hondo, ignorando el pesado mosto de sangre en el aire, dejando que el oxígeno suavizara cualquier tensión que tuvieran sus pulmones. Mientras cerraba los ojos, los colores bailaban detrás de sus párpados y una canción que el uno había compartido con él resonaba en su oído. Sé que tu vida no es justa, sé que casi te mata. Le recordó su presencia, y que todavía estaban ahí afuera, haciendo algo para alcanzarlo. Has pasado por un infierno, te culpas a ti mismo. Un pasado doloroso que no puedes perdonar. No lo dejarían aquí para que se pudriera. Ellos fueron los primeros en cuidarlo, a pesar de todos sus problemas y rencores, y no se detendrían a mitad de camino ahora. No tuviste ayuda, pero el tiempo dirá si es una maldición o es un regalo. Pero incluso si estaban tramando un plan para rescatarlo, todavía tenía que aguantar por el momento. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente sin perderse a sí mismo. Después de todo, esta no era la primera vez que lo mutilaban. Pero si todavía estás respirando, sobreviviste a tus días más oscuros. Ya había pasado por esto antes. Claro, la severidad aumentó, pero sus experiencias previas le habían enseñado cómo no romperse bajo una presión tan dolorosa. Has tenido millones de razones para doblarte y romperte, pero sigues vivo y eso no es un error. Y por eso, podría salvar a Eri. Solo tenía que aguantar hasta que llegaran los héroes, usando el collar para señalar la ubicación de la base, y luego los ayudaría a salvarla. ¿Quién sabía que un dispositivo tan molesto se usaría para ayudar al final? Porque todavía estás respirando. Se rió suavemente para sí mismo. De alguna manera, su funcionalidad era similar a la del collar. ¿Quién sabía que todo su tormento y miseria se utilizarían para salvar a una niña inocente al final? No hay necesidad de usar tus cicatrices como una letra escarlata. Si tan solo Niteye pudiera verlo ahora, usando su tiempo como villano para ser un héroe. Fue bueno que quienes lo rodeaban en la UA le hubieran mostrado otro camino a seguir.
Un camino más brillante y feliz. Estás en la cornisa, pero no en el final. Te ayudó a ver otra manera. E incluso encerrado en una celda sucia, siendo tratado como carne muerta, estaba seguro de que encontraría el camino de regreso a ese camino. Se concentró en la bocanada de aire que entraba y salía por la nariz. Porque si todavía estás respirando, sobreviviste a tus días más oscuros. Su corazón latía con fuerza en su pecho, con la certeza de que iba a sobrevivir a esto. Tal vez no ileso, pero no había querido morir desde hace un tiempo. Si tu corazón sigue latiendo, entonces estarás bien. Había pasado tanto tiempo debatiendo en su mente si era digno de todas las cosas que había recibido en UA, si era posible cambiar de villanía a heroísmo. Después de conocer a Overaul, tomó una decisión. La guerra en tu cabeza cuenta una historia que aún vale la pena creer. Inhaló profundamente, la determinación palpitaba a través de él. Quería ser un héroe para esa chica, Eri. Porque todavía estás respirando. 2 días después, Uraraka sabía de qué se trataría esta reunión antes de entrar, pero al escucharla de primera mano, logró congelar el aire que entraba y salía de sus pulmones. Antes, solo sabía que Midori ya se había ido con un villano peligroso. Ahora, se dio cuenta de la horrible situación en la que se encontraba. Su joven líder es Kai Chisaki. Más conocido como Overaul, un hombre con la capacidad de desmantelar y restaurar, explicó Nighteye. Sabiendo que tuvo contacto con la liga, uno solo puede imaginar qué valiosa ficha de juego sería un ex-miembro, y cómo una peculiaridad tan destructiva podría usarse para moverlo. Uraraka se puso de pie abruptamente, reuniendo los ojos de muchos héroes profesionales en toda la sala de reuniones. Él no es solo una ficha de juego. Tenemos que recuperarlo. La dura mirada de Niteye no hizo nada para calmar a la chica, y solo después del suave cálmate, déjalo que explique de Ryukyu ella se recostó en su asiento. Sí, Deku será un factor importante en esta misión, continuó Niteye, su tono un poco a regañadientes. Sin embargo, si recuerdas la pista anterior de esta conversación, los Shia Saikai también juegan un papel importante en la distribución de esta droga que destruye las peculiaridades. Aquí tenemos una peculiaridad que se puede desarmar y luego reparar. La terrible conexión de las piezas del rompecabezas hizo clic en la mente de Mirio, mientras recordaba a Eri en el callejón. Ichisaki afirma tener una hija. Múltiples héroes gruñeron con disgusto ante la perspectiva, mientras que los estudiantes más jóvenes permanecieron confundidos. Rogue saltó con impaciencia para explicar. Vamos, usa tu maldita cabeza. Está convirtiendo el cuerpo de su propia hija en balas y luego las vende en el mercado negro. Uraraka de repente se sintió muy tonta por priorizar a Midoriya. Niteye continuó explicando cómo parecía que Overaul simplemente estaba probando las balas, ganando audiencia para cualquier plan futuro que pudiera tener. Planes que podrían tener implicaciones muy severas. Así que estás diciendo que si Lemirio no Deku hubieran salvado a la chica allí mismo, no tendríamos estos problemas, se burló Rogue. Por Mirio, asumo toda la responsabilidad, respondió Niteye. Simplemente estaba pensando en el futuro, escuchando mi propio consejo. De todas las personas aquí, él es probablemente el que más sufre. El rubio saltó de su silla, determinación y vergüenza grabadas en su rostro. La salvaremos la próxima vez seguro. Niteye asintió brevemente. Deku, por otro lado, no tengo idea de qué pudo haberlo obligado a actuar de una manera tan imprudente. Puede que se deba en parte a su pasado como villano. Si vas a proponer que se fue con Overaul para escapar de UA y volver a la villanía, interrumpió Aizawa, entonces te sugiero que cierres la boca ahora mismo. Midoriya tiene un mejor sentido del heroísmo que algunos en esta sala. Creo que fue a proteger a Eri, agregó Mirio. Él se negó a dejarla volver con Overaul, porque sabía lo peligrosa que era. Entonces, en lugar de dejarla ir sola, él fue con ella. Sí, fue imprudente, pero parecía tan seguro de sí mismo. Creo que hizo lo correcto. Niteye suspiró derrotado. Bueno, gracias a él, tenemos la ubicación exacta de su base debido al dispositivo de rastreo en su collar. No tendremos que perder semanas buscándolo. Entonces, ¿qué estamos esperando?, gritó Fagum. Marchemos y abramos las puertas. Salva a los 2 niños. Niteye lo miró fijamente. Debemos crear un plan de acción bien pensado. Entonces atacaremos. Muchos héroes asintieron con la cabeza, mientras los pensamientos y las ideas ya comenzaban a hervir en sus mentes y se convertían en palabras habladas. Hagámoslo, dijo Uraraka, levantando el puño. Salvémoslos a ambos.
Los miembros de Uno, a presentes, Tsu, Kirishima e incluso Tokoyami, vitorearon junto con ella. Aux observó a los niños con ojos agudos. Eri se tambaleó hacia adelante mientras Tsuruno la arrastraba por la muñeca, de vuelta a su habitación en penumbra. El ligero repiqueteo de sus pies descalzos contra el frío cemento se volvió irregular a medida que tropezaba. Estaba cansada y su mente se sentía nublada, después de haber sido probada durante tantas horas. Al menos el dolor familiar de su carne desgarrada no estaba haciendo eco a través de su cuerpo, todavía. Por lo general, comenzó una vez que estaba tratando de conciliar el sueño y resultó en que se quedó despierta toda la noche con sudor frío y temblando. Sin embargo, Tsuruno no lo vio así. «Vamos, maldito niño», gruñó el villano. «Tienes suerte de que tu jefe te haya mantenido aquí tanto tiempo, dándote la oportunidad de mejorar el mundo con esa maldición tuya. De lo contrario, solo serías capaz de matar personas, como el monstruo que eres». Los ojos rojos de Eri se agrandaron mientras las lágrimas brotaban, y la culpa la rechazó temerosamente, así que dejó de tropezar. «Lo siento», chilló ella. Tsuruno se burló y solo tiró de ella con más fuerza, el agarre le provocó dolor en la muñeca y casi le torció el hombro fuera de la articulación. La arrojó a su habitación y cerró la puerta y apagó la luz. Eri se arrastró por el suelo hasta que encontró el poste de la cama y luego se acurrucó en posición fetal en la cama. A pesar de que esta había sido su vida durante años, todavía lloraba, sudaba y temblaba terriblemente después de ser destrozada para los experimentos. Pero era lo que se merecía, por ser un monstruo maldito. O al menos, esos eran los pensamientos que normalmente cuajaban en su mente, pero no esta vez. Había un chico, no un hombre grande y malo como el que había conocido toda su vida. Solo un niño bajo y enclenque, cuyos ojos se parecían un poco a los de ella. Y él no la había tratado como una maldición, no. Él se aferró a ella y trató de evitar que sufriera. En sus brazos estaba lo más seguro que jamás se había sentido, como si tal vez el dolor desgarrador no pudiera alcanzarla a través de su protección. Solo se había sentido así por un segundo, antes de que tuvieran que separarse. Pero luego se fue con ella. Estaba en el mismo edificio ahora mismo. El chico que la había tratado diferente. Puede que no comprendiera por qué se había ido con ella, o por qué quería protegerla, o por qué había sido amistoso, pero a pesar de la confusión, una cosa era segura. Ese chico le había dado la primera pizca de esperanza que jamás había experimentado. Midoriya nunca antes había considerado los péndulos muy de cerca, pero había descubierto que, después de todo, podían proporcionar algún uso. Solo las puntas de los dedos de los pies tocaban el suelo, pero si se estiraba hacia abajo dislocándose parcialmente los hombros y cortándose las muñecas con las muñequeras, toda la planta del pie hacía contacto con el cemento. Con tanta tracción, podría impulsarse suavemente de lado a lado, antes de patear con un poco de fuerza extra para poner en marcha su swing. A partir de ahí, sacudió su cuerpo tan bruscamente como pudo de una dirección a otra. Pronto, se balanceaba desde el techo como un péndulo. Miró hacia arriba mientras seguía zigzagueando de un lado a otro, observando el efecto que tenía el movimiento oscilante en la conexión de la cadena al techo. Juró que podía verlo moverse un poco. Por supuesto, si logró romper la cadena de esta manera, toda la longitud del metal todavía estaría atada a sus muñecas. Pero al menos así podría moverse. El método de escape más ideal sería forzar las esposas, pero necesitaría algo como un alfiler o un clip para eso. El eco de pasos sordos resonó en el pasillo, e inmediatamente se arrastró hasta detenerse. No querría que los guardias se dieran cuenta de sus dudas sobre cómo escapar, pero siendo este su tercer día en la base de Overhaul, sabía que había un descanso de 30 minutos cada día en el que podía armar todo el alboroto que quisiera. Pero por ahora, el guardia había regresado. Y en lugar de apostarse frente a la puerta como Midoriya pensó que haría, luchó con las llaves por un momento y luego entró en la celda. El adolescente optó por fruncir el ceño mientras el guardia lo miraba como una exhibición de museo por un buen minuto. Solo vine aquí para decirte, el guardia habló primero, tendrás visitas dentro de poco. El ceño de Midoriya se profundizó. ¿Qué tipo de visitantes? Viejos amigos, podrías llamarlos. Había un indicio de una risita en el tono. Midoriya tuvo una buena suposición de lo que eso significaba. El ex villano dirigió sus ojos al suelo. Ser sumiso generalmente hacía que la gente se fuera más rápido. Está bien, bueno, gracias. El guardia resopló. Sí, lo que sea. Dejó a Midoriya en el oscuro aislamiento de su celda, perfecta y terriblemente solo. Pensamientos de escape y rescate y viejos amigos corrían desenfrenados por su mente.
Repitió su idea final de antes en su cabeza. Solo tengo que sobrevivir el tiempo suficiente. Los estudiantes de la UA se sentaron alrededor de la mesa en silencio. La reunión había terminado y ahora cada uno tenía un archivo que detallaba las posibilidades de los próximos eventos. Un silencio sombrío los presionó a todos. No solo se abusaba de una joven inocente con fines retorcidos, sino que su amiga se encontraba en una situación igualmente peligrosa. ¿Por qué tiene que ser tan imprudente?, murmuró Uraraka. Mirio apretó los puños, la cara sin una sonrisa. Debería haber hecho algo. No sé qué, pero debería haber pensado en algo para sacarlos a ambos de allí a salvo. Se burló de sí mismo decepcionado. Yo era el héroe en la situación, maldita sea. Debería haber sabido qué hacer. Amahiki lo contrarrestó antes de que nadie más tuviera la oportunidad. No seas tan duro contigo mismo, hombre. Nadie es perfecto, ni siquiera usted puede lograr el movimiento correcto exacto cada vez. Así que mantén la cabeza en alto. Todo el mundo se arrepiente a veces. Nejire agregó pensativo. Así son las cosas, ¿de acuerdo? Mirio se animó un poco ante las palabras de sus amigos, pero la tensión en sus puños permaneció. Además, habló Kirishima, Midobro podría no ser uno oficialmente, pero es un héroe. O al menos, sus acciones dicen que lo es. Si pensó que ir con Eri era lo correcto, levantó el puño, entonces confío en sus agallas. Olvidas que su instinto normalmente le dice que se lance al peligro sin pensarlo, comentó Tsu. Pero solo lo hace cuando tiene una buena razón, dijo Uraraka en voz baja. No me malinterpretes, me gustaría que pensara un poco más en sí mismo, pero, parece que Eri necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Midoriya yendo con ella probablemente le dio esperanza, sin mencionar una mayor probabilidad de ser rescatada. Incluso ese collar cruel está siendo útil, ya que puede encontrar su ubicación, agregó Tokoyami, y Uraraka asintió. Mi punto es, y llámame optimista, pero creo que todo esto puede funcionar para bien al final. No importa cuánto apeste en este momento, finalizó Uraraka. Bien dicho. Kirishima elogió. Un poco de una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Mirio. Bueno, no puedo discutir con eso. Lo siento por ser tan deprimente, chicos, wow, no sé a dónde se fue mi positividad. Su sonrisa se volvió un poco más sólida. Prometo concentrarme en lo que podemos hacer por Midoriya en este momento, en lugar de lamentarnos por las acciones del pasado. El resto de los estudiantes le sonrieron y asintieron, mientras que Kirishima le mostró un pulgar hacia arriba. Escucharon que la puerta de la sala de reuniones se abría y Aizawa se acercó a ellos, con una cuidadosa mirada de consideración en su expresión. Hola, señor. Aizawa. Kirishima, baja el tono. ¿Y es Eraseread aquí? Bien. Lo siento, Eraseread. Respondió la pelirroja, solo escuchando la segunda parte. Necesito confirmar, ¿están absolutamente seguros de participar en esta misión? ¿Sí? Los estudiantes respondieron sin dudarlo, haciendo que Aizawa se estremeciera. Sé que incluso si les prohíbo participar, de todos modos todos ustedes saltarían directamente a la refriega. Para salvar a Eri, y para salvar a Midoriya. Sin embargo, una advertencia surgió en su tono, la liga puede tener vínculos con los Shiya Saikai, por lo que si se hace evidente que nos encontraremos con ellos, obligaré a mis estudiantes a retirarse. Kirishima saltó de su silla y gritó su protesta, mientras que el ceño de Tsu se frunció. Uraraka miró a su maestra a los ojos con un desafío seguro. No me importa lo que pase. No me detendré hasta que sepamos que Midoriya y Eri también están a salvo. Aizawa le devolvió la mirada con el mismo nivel de intensidad. Entonces espero que no te importe estar encerrado en la UA el día de la operación. Se calmó, pero las brasas de su determinación permanecieron. Solo me aseguro de dosificar sus mentes con una buena cantidad de advertencias antes de que se finalice algo. No digo que no puedas ir a rescatar a tu amigo, pero hazlo con sensatez, aclaró Aizawa. Sus estudiantes asintieron en comprensión. Incluso si hubiera una posibilidad de que los retuvieran, no pensarían ni por un segundo en abandonar a Midoriya, o a la chica que había dejado para salvar. Solo tenemos que esperar que todo el apoyo y la amistad que le brindamos sean suficientes para ayudarlo a superar lo que sea que esté experimentando, dijo Uraraka en voz baja. Si no es suficiente, no sé qué tipo de persona volveremos. Un día después, Midoriya estaba boca abajo, la sangre bombeaba a su cabeza, haciendo que su cerebro se sintiera como si estuviera siendo exprimido. Tenía los pies en el techo, a ambos lados de donde la cadena se conectaba al hormigón.
Sus puños se agarraron a los eslabones con tanta fuerza como pudo, y tiró con los brazos y empujó con las piernas con toda la fuerza que pudo reunir. Había pasado por mucho entrenamiento para poder controlar One for All, por lo que sus músculos eran más fuertes de lo que solían ser. Pero aún así no fue suficiente. Cuando empezó, la cadena se había movido un poco, el más mínimo desprendimiento, pero no se había movido desde entonces. Había una posibilidad bastante pequeña de que la cadena se rompiera del techo. Así que hubo un método de escape. Cuando escuchó pasos acercándose, se deslizó hacia abajo a su posición normal, con los dedos de los pies rozando el suelo. La presión se alivió de su cabeza. Un guardia entró con una expresión sarcástica y habló en un tono aún más sarcástico. Esos visitantes están aquí para verte, no es que un bicho molesto como tú lo merezca. La oración no se registró en la cabeza de Midoriya, porque se dio cuenta de algo que decoraba el uniforme del guardia. Un alfiler, y era un alfiler largo y horizontal. El tipo de alfiler que tiene una aguja para engancharse. Una aguja que podría usarse igual que una ganzúa, ¿me escuchaste, peste? Gritó el guardia, irritado. Midoriya volvió a la realidad y pensó en lo que había dicho. Cuando finalmente registró la frase, se le heló la sangre. Viejos amigos. El guardia se rió. No estoy deseando que llegue, si la mirada en tu cara es algo por lo que pasar. Iré a buscarlos ahora. Internamente, Midoriya rogó que no fuera una persona en particular. Overhaul lo quería vivo, ¿verdad? Así que, por supuesto, había estado fanfarroneando sobre Shigaraki, ese hombre lo quería muerto por el delito de traición. A menos que Shigaraki prometiera no matarlo, solo alejarlo del susurro de un fantasma de la muerte. La perspectiva llenó de terror su palpitante corazón, por lo que Midoriya solo podía esperar que fuera alguien más que Shigaraki. La puerta se abrió con un crujido, captando la atención del adolescente. Una variable no contabilizada en su plan para salvar a Eri, posibles visitantes de la liga. No había considerado la liga y el Shia Saikai todavía tenía un empate sin romper. Un empate que había traído a estas dos personas aquí. Un suspiro de alivio salió de sus pulmones. 2 veces y Toga. Ambos tenían el ceño ligeramente fruncido, pero sus expresiones estaban teñidas con una curiosidad persistente. Aquí estaba un chico que había sido golpeado por el mundo como ellos, pero había dejado la liga, y estaba mejor por eso. Ahora, estas eran personas con las que podía trabajar. Bueno, hola, Izuku, comenzó Toga, con tono cauteloso. Observó a Midoriya de cerca con sus ojos amarillos de gato, su forma colgando del techo, brillando con sudor. «No es genial verte», exclamó 2 veces. El adolescente de repente se sintió mucho más vulnerable, colgando como carne muerta. No creía que ninguno de los dos lo lastimaría, pero tampoco estaba completamente seguro en su presencia. Por lo que Toga le había dicho en los exámenes de licencia provisional, estaban celosos del trato y la atención que había recibido después de dejar la liga. Sin embargo, ¿actuarían de acuerdo con esos celos, o simplemente dejarían que se pudriera internamente? Midoriya eligió el enfoque honesto. Bueno, prefiero verlos a ustedes dos que a Shigaraki. ¿Por qué? Ruize comenzó. Porque sabes que repartirá un castigo bien merecido. ¿Bien merecido? Respondió Midoriya. ¿Crees que debería ser castigado por no querer ser parte de un grupo que amenazó con lastimar a mis amigos y familiares y me torturó por no seguir las órdenes? Ruize arrojó sus brazos alrededor salvajemente. Nos abandonaste. ¿Quién hace eso? Y le diste a la policía un montón de información sobre nosotros al salir, agregó Toga. Había sacado un cuchillo de alguna parte, lo que provocó que el ritmo cardíaco de Midoriya aumentara ligeramente. Tomó un respiro profundo. Escucha, entiendo que eres muy unido y piensas que está mal que los camaradas se abandonen, y estoy de acuerdo, pero nunca fui tu camarada. Yo no pertenecía a la liga, y tampoco me querían allí. Ambos villanos dudaron por un segundo, porque tenía razón. Nunca había sido realmente aceptado en la liga, a pesar de haber sido parte de sus filas por más tiempo. ¿La razón de eso? Se negó a matar y evitó lastimar a otros. ¿Entonces crees que perteneces a la UA? Preguntó Toga. Midoriya lo pensó por un momento. Recordó las bromas de Shinso y Mina, y el rostro sonrojado de Ochako. Recordó el apoyo y la verdadera amistad que había experimentado, un marcado contraste con el trato de mierda con el que había estado tan familiarizado antes. Miró a Toga a los ojos con confianza. Sí, con uno, en realidad siento que pertenezco. ¿Cómo? 2 veces gritó inmediatamente. Fuiste odiado y rechazado por personas como ellos, ¿verdad? Bien.
No somos. Su tono bajó mientras se callaba. ¿No somos iguales? Ambos nos convertimos en villanos para cambiar las formas retorcidas del mundo. Entonces, ¿por qué puedes estar en casa allí y no nosotros? Midoriya frunció el ceño en contemplación, sin responder por un momento. Creo que sí, en algunos aspectos somos similares. Ambos pensamos que a la sociedad le vendría bien un cambio, pero estás dispuesto a lastimar a la gente para hacerlo. No soy. Y además, sonrió débilmente, el mundo no es tan malo como lo pintas. Eso es algo que descubrí en la UA. Toga se burló, girando su espada entre sus dedos. Todavía no es justo. Fuiste un villano e hiciste algunas cosas bastante desagradables, pero ahora eres amado y adorado y estás obteniendo todo lo que nunca tuvimos. Todo lo que nunca tendremos, simplemente por lo que somos. Nunca llegué tan lejos como ninguno de ustedes, dijo Midoriya en voz baja. La chica siseó, levantando repentinamente su cuchillo hacia su garganta. Podía sentir el metal frío cuando tragó saliva. ¿Y por qué tuvimos que recurrir a medidas drásticas? ¿No merecemos ser amados? ¿Sí? Lo que ella dijo. 2 veces vitoreó. Nunca dije eso, respondió Midoriya con firmeza. Lo admito, ambos lo pasaron mucho peor que yo, y creo que un poco de cuidado y afecto ayudaría mucho en sus vidas, ¿pero qué? Toga se enfureció, entrecerró los ojos peligrosamente mientras presionaba el cuchillo más cerca de su tierna piel. Has asesinado y has hecho daño a la gente, y disfrutaste de ello. Una vez que cruzas esa línea, es casi imposible dar marcha atrás. 2 veces se llevó la mano a la barbilla. Elaborar. Por lo que me vi obligado a hacer en la liga, estaba destrozado y roto, pero aún podía repararme porque no había caído demasiado en las profundidades de la villanía. Sin embargo, ustedes dos, los miró deliberadamente. Has caído increíblemente lejos, Y. Y es realmente trágico verlo. Hay tal cosa como demasiado roto. Los ojos de Toga se abrieron ligeramente, y la desesperanza en ellos se hizo más clara. Pero no creo que sea imposible, murmuró Midoriya. Aunque era apenas audible, la rubia jadeó levemente y apretó el mango de su espada con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, será mucho más difícil para ti que para mí, pero creo que todavía es posible que ambos salgan del pozo al que la sociedad los obligó, un pozo que han cavado aún más profundo. El cuidado y la compasión reales están muy lejos, pero con tiempo y esfuerzo, no están fuera de nuestro alcance. Habló con un poco de vacilación, pero parecía mayormente firme en esta creencia. Toga bajó su cuchillo, con los ojos muy abiertos y los más brillantes que Midoriya había visto en su vida. ¿Quieres decir? Por supuesto que no. Intervino 2 veces. ¿No escuchaste lo tentativo que era? Está bien, sí, no estoy completamente seguro de que sea posible, pero estoy bastante seguro de que lo es, corrigió el adolescente. Sin embargo, ustedes dos tendrían que renunciar a ser un villano y dejar la liga. Ambos desviaron la mirada ante eso, y Midoriya inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Te asusta cómo reaccionará Shigaraki? Toga sacó el labio inferior, mientras que Duice apretó los puños y gritó. Simplemente no queremos dejar a los otros miembros. Midoriya se inclinó hacia adelante lo mejor que pudo. Entonces tráelos contigo. Me entristezco cada vez que pienso en ustedes, porque puedo entender por lo que están pasando. Creo que cuanta más gente saques de ahí, mejor. Esto sorprendió a los 2 villanos al principio, y luego comenzó a asimilarlo lentamente mientras fruncían el ceño mientras pensaban. Pero al final, su odio por el mundo y el miedo a Shigaraki los mantuvieron. No voy a abandonar la liga. Exclamó 2 veces. Es el único lugar donde me siento feliz. La respuesta de Toga fue mucho más vacilante y requirió mucho más debate interno, pero después de un minuto, asintió con la cabeza de acuerdo con Duice. El rostro de Midoriya se arrugó en derrota. Bueno, eso es decepcionante de escuchar. ¿Qué tal esto? Solo prométeme que no olvidarás lo que te he dicho, que recordarás mi invitación para mejorar. 2 veces se rió. No tengo que prometerte nada. Está bien, lo recordaré. Las palabras de Toga los sorprendieron a ambos. ¿Sabes? Se suponía que solo íbamos a venir aquí para hablarte duro y cortarte un poco, recolectar un poco de sangre. Haz que tengas más miedo de que Shigi venga mañana también. Esa última frase envió un escalofrío de pavor por la columna vertebral de Midoriya. Bueno, diría que este fue un tipo de conversación mucho mejor, ¿verdad? Se rió nerviosamente. Claro, supongo, respondió Toga con desdén, toqueteando su espada, pero sé que Shigi ha estado despotricando sin parar sobre destruirte y darte lo que te mereces.
Entonces, mañana cuando llegue. Levantó la punta del cuchillo hacia su mejilla, perforándola levemente, y una gota de sangre goteó. Miró el rojo con envidia. Va a ser un infierno. La rubia lamió la punta de la hoja como si fuera una paleta. Midoriya se estremeció y su mente comenzó a trabajar frenéticamente de nuevo para encontrar un escape. Se dio cuenta de lo útiles que podían ser las personas frente a él. Aunque, si Shigaraki le hizo una visita, no es como si pudiera ser peor que lo que me hizo Overhaul. Ambos villanos levantaron las cejas sorprendidos por eso. Habían visto el efecto que la decadencia de Shigaraki tuvo en él, mental y físicamente. Para que él lo restara importancia, diciendo que había experimentado cosas peores. Espera, Ruize comenzó, se suponía que Overhaul no te tocaría hasta que Shigaraki llegara. El adolescente arqueó una ceja. ¿Y ustedes dos están aquí en serio para ayudar a Overhaul? No lo compro por un segundo. Hay otros motivos aquí. La alianza entre la Liga y los Shiya Saikai es tan frágil como una telaraña. No es de extrañar que Overhaul no cumpliera su palabra. ¿Qué hizo él? Toga cuestionó con curiosidad. ¿Qué quería él? Al recordar la carne desgarrada y el hueso roto, Midoriya se tensó y se le retorció el estómago. Los dos debieron notarlo pálido, porque entrecerraron los ojos. Él, solo quería información. En cualquier cosa que quisiera. Me negué, y el aliento abandonó sus pulmones, haciéndolo incapaz de continuar. No tienes que terminar eso, dijo Ruize solemnemente. Vimos que le sucedió a Big Smack. Excepto que en realidad te volvió a juntar. Y luego lo hizo de nuevo, susurró Midoriya. Los villanos palidecieron. Overhaul estaba realmente en otro nivel de malicia. El adolescente hizo una mueca y habló más fuerte. ¿Sabes? Él le hace lo mismo a una niña que tiene encerrada aquí. Su nombre es Eri, y es inocente. Overhaul está abusando de ella para su propio beneficio personal. Sé que ambos son villanos, pero como dije antes, todavía tienen la oportunidad de salvarse. Los miró fijamente, suplicando con los ojos. Por favor, a la parte de ti que aún es humana, encuentra la manera de sacarla de aquí lo antes posible. Oh, aquí estaba la parte que había estado esperando, ayúdame para que pueda rescatarla. Por eso dejé que Overhaul me capturara. Después de un momento, Toga sonrió y negó con la cabeza. Tú siempre eres el estúpido imprudente, ¿no? Él le dedicó una cálida sonrisa y ella adquirió un tono rosado. Sí, no eres el primero en decir eso. 2 veces tarareó en el pensamiento. Bueno, Overhaul es un gran imbécil, y no me importaría meterme con él. Además, el abuso infantil está mal. Especialmente la tortura que está haciendo. El pecho de Midoriya se hinchó de esperanza. Estaban dispuestos a ayudarlo. Toga terminó insertando la punta de su espada en la cerradura, manteniendo la cadena alrededor de sus muñecas. Ella arrugó la cara con concentración, moviendo el cuchillo en direcciones ligeramente diferentes, antes de que el candado hiciera clic y cayera al suelo. Las esposas se aflojaron y Midoriya cayó al suelo, tambaleándose un poco. Se frotó las muñecas y le sonrió. Gracias. Sí, claro, lo que sea, respondió ella, tratando de ocultar su creciente sonrojo. Creo que esto es todo lo que necesito por ahora, dirigió sus palabras a ambos. La próxima vez que entren los guardias, los noquearé y escaparé. Probablemente me vuelvan a encadenar aquí, pero sé lo que haré a partir de ahí. Las piezas de un plan ya estaban encajando en su cabeza. Los dos villanos asintieron y se dispusieron a irse. No creas que esto cambia nada. Exclamó 2 veces. Todavía me disgustas por lo que hiciste. Y quiero que te duela. Pero odio a Overhaul más de lo que te odio a ti, por eso estoy de acuerdo con esto. Midoriya frunció los labios. Bueno, gracias de todos modos. Una vez que Ruize salió, Toga le dedicó una última mirada. Buena suerte. Midoriya asintió en señal de agradecimiento y se despidieron. Mientras la pareja caminaba por el pasillo, alejándose de la celda de Midoriya, sus palabras resonaron en sus cabezas más de lo que estaban dispuestos a admitir. Lo que dijo, ¿crees que es verdad? Toga se preguntó en voz alta. 2 veces se cruzó de brazos desafiante. Creo que solo nos estaba adulando para que lo dejáramos ir, porque no hay forma de que realmente piense que pertenecemos a ningún lado. La rubia apartó la mirada con tristeza. Oh. Sí, seguro. Ruize notó este extraño comportamiento y frunció el ceño con preocupación. ¿Estás realmente considerando dejar la liga? Preguntó en voz baja. No es eso, Toga negó con la cabeza, me gusta estar en la liga, es solo, ¿nunca has querido algo más, real?
Como el verdadero amor y la aceptación. 2 veces vaciló. Pero tenemos eso en la liga. Estoy feliz allí. ¿Sabes lo que Shiggy nos haría si tratáramos de irnos?, respondió Toga. No hay nada a lo que volver. Solo un mundo lleno de rechazo y odio, argumentó Dulce con amargura. El ceño de la rubia se arrugó y asintió vacilante. Sí, tienes razón. Echó un vistazo a la celda de Midoriya. Tal vez había algo a lo que volver. Porque en el fondo de su ser, querían la vida de Midoriya, todo lo que recibía y cuidaba, como propio. Aunque tendrían que trabajar mucho más duro que él para conseguirlo. Unas horas más tarde, un desafortunado guardia vino a ver a Midoriya. Abrieron la puerta, solo para encontrar la habitación vacía. Entraron en la celda de confinamiento, con los ojos muy abiertos, buscando al chico, que se había estado escondiendo detrás de la puerta todo el tiempo. Midoriya salió de la habitación mientras el guardia inspeccionaba las cadenas abiertas y luego cerró la puerta de golpe. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, esperando que el tiempo que le tomó al guardia abrir la puerta le diera los segundos necesarios para escapar. Por supuesto, en realidad no estaba planeando salir ese día. Esto fue solo un reconocimiento. Mientras corría, memorizó cada giro que tomó, así como las posiciones de los guardias con los que se cruzó por casualidad. Estos guardias procederían a perseguirlo, pero él se escondería y los dejaría atrás con bastante facilidad. Desarrolló lentamente un mapa de la base en su mente. Escuchó gritos resonando en la distancia, pero los latidos de su corazón en sus oídos lo amortiguaron. Su respiración era rápida y agitada, y se estremecía ante cualquier sonido. Si Overhaul lo encontrara, el miedo casi lo hizo tropezar y, a juzgar por la estampida de pasos detrás de él, eso habría sido desastroso. Sin embargo, este pequeño error condujo a algo bueno después de todo, porque reducir la velocidad le permitió notar una puerta con barrotes de metal etiquetada como sujeto de prueba primero. Oyó que la gente se acercaba rápidamente, así que caminó hasta la puerta y analizó la manija. Parecía que no se trababa por fuera, pero quien quiera que estuviera dentro quedó atrapado hasta que alguien lo dejó salir. Abrió la puerta y la luz entró a raudales en la habitación, iluminando un par de aterrorizados ojos rojos. Ojos rojos que se abrieron con total sorpresa cuando ella lo reconoció. Eres, tartamudeó desde su posición acurrucada en la cama. Tú eres ese chico. Midoriya sonrió y trató de hacerlo lo más real posible. Si ese soy yo. Habló bajo. Estoy aquí para sacarte de este lugar, ¿de acuerdo? No en este momento, pero pronto saldremos con un montón de otras personas, que también son amables como yo. La confusión nubló su expresión. ¿Pero por qué? La sonrisa del adolescente se apagó un poco, y se dio cuenta de cómo todos los demás debieron sentirse cuando preguntó por qué se preocupaban por él, por qué estaban dispuestos a llegar a extremos tan extremos por él. Entonces él le dio la misma respuesta que ellos le habían dado a él. Porque hay gente que quiere verte a salvo. No eres un monstruo, no importa lo que te digan los demás, o lo que te digas a ti mismo. Eres tan merecedor de amor como todos los demás. Lo vales. La confusión que sentía solo creció, pero había un retoño de esperanza anidado en ella. Desafortunadamente, Midoriya no tuvo la oportunidad de nutrir a ese pequeño retoño, porque recibió un fuerte golpe en la parte superior de la cabeza y se derrumbó en el suelo. Eri jadeó ruidosamente. Él la miró, la sangre goteaba de su cuero cabelludo sobre su rostro, y sonrió. No te preocupes, Eri. Eso fue lo último que le dijo, antes de que un hombre con una máscara de pico, no Overhaul, cerrara con fuerza la puerta. Ponlo de nuevo en su celda, ordenó el hombre con frialdad. Y golpéalo unas cuantas veces más para que no vuelva a salir. Claro, Crono. Midoriya fue levantado por la capucha de su chaqueta por un hombre voluminoso con cristales creciendo sobre su cuerpo. Aunque también llevaba una máscara, no una de peste. Esto va a doler, chico, advirtió, cristales brotando de sus nudillos. Golpeó a Midoriya en el costado y el adolescente sintió que se le rompían las costillas. Solo un gemido de dolor escapó de su boca, porque el trato de Overhaul y Shigaraki había sido mucho peor. Sin embargo, el hombre debe haberlo tomado como una invitación a golpearlo más, porque lo golpeó 2 veces más, en el costado y en la cara. Luego lo arrastraron de regreso a su celda, un hilo de sangre los seguía. 2 guardias discutían afuera de su celda cuando llegaron. El que lo dejó escapar, y el del pin en su uniforme. Midoriya sonrió. Perfecto. Oh, lo llevaré, ojo, el guardia inmovilizado se acercó a él, sonriendo. Lo siento por mi compañero de trabajo aquí. Nunca aprendió el respeto y la responsabilidad.
El otro guardia se burló de molestia, antes de marcharse. Sí, lo que sea, obviamente solo quieres un aumento de sueldo, dijo Ojo mientras arrojaba a Midoriya al suelo frente a él. No lo dejes salir esta vez. Por supuesto. El guardia levantó bruscamente a Midoriya del suelo y lo arrojó a su celda. En este proceso, el adolescente encontró su equilibrio nuevamente. Justo antes de que el guardia lo encadenara, Midoriya empujó ligeramente contra su pecho, fingiendo un débil intento de escapar. El guardia lo abofeteó, haciendo que le escociera la mejilla manchada de sangre. No intentes nada de eso, ahora. Rápidamente lo encadenaron en la misma posición que antes, y el guardia se quejó de la sangre en sus manos cuando se fue. Midoriya sonrió, haciendo girar un alfiler entre sus dedos. Uraraka contuvo el aliento mientras saltaba en la cama. Se llevó la mano a la mejilla, que le escocía ligeramente. ¡Qué extraño! Como siempre, el primer lugar al que fueron sus pensamientos cuando despertó fue Midoriya. Tuvo una sensación de torsión en el estómago, no muy diferente del efecto de su peculiaridad cuando la usó demasiado tiempo. Él estaba herido. Y ella lo sabía. Se agarró el estómago. Habían estado trabajando muy duro para que Midoriya se recuperara. Se dedicó tanto tiempo y esfuerzo a él, y valió la pena. Estaba sonriendo de nuevo, riendo. Calentó su corazón pensar en eso. Pero ahora, todo eso podría revertirse. Si lo torturaron, lo manipularon para que hiciera algo que lo destruyera, todo ese tiempo y esfuerzo serían en vano. Toda esa felicidad y comodidad se fueron por el desagüe. Comenzar desde cero y ayudarlo a recuperarse por segunda vez podría ser mucho más difícil. Y si él moría, ella nunca le habría dicho cómo se sentía. Uraraka rápidamente sacudió el pensamiento. Tenía que concentrarse en el presente, lo que podía hacer ahora mismo. Que no era nada. Solo habían pasado 5 días desde que se había ido, pero parecían meses. Estaba atrapada en un terrible juego de espera. Su rendimiento en la escuela se había desplomado. El aire en los dormitorios también era diferente. Carecía de cierta presencia, una especie de espíritu esperanzado y amigo servicial. La clase se había acostumbrado a que Midoriya estuviera allí, aunque todavía no todos se sentían cómodos con él. Se notaba que se había ido. No fue solo una ausencia física. Y todo lo que Uraraka pudo hacer fue esperar, timbre. Ella se estremeció ante el sonido de su teléfono, antes de avanzar y agarrarlo. Sus ojos recorrieron el texto y se le cortó la respiración. Estaban listos. Habían terminado su plan. Hoy. Una oleada de esperanza y determinación se unió a la sensación de torsión en su estómago. A pesar de que eran las 2 de la mañana, sabía que no volvería a dormir. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina corría en anticipación. Saltó de la cama y bajó las escaleras, con la esperanza de que algo de comida pudiera calmar la tormenta de emociones en su estómago. Fue solo después de encontrar su bolsa de mochi que se dio cuenta de que no era la única. Sorprendido de verte despierto tan tarde. Saltó ante la voz y se dio la vuelta para encontrar a Shinso bebiendo una taza de café en una de las mesas. Ella respiró aliviada. Shinso, ¿vas a atraparlo hoy, no? Interrumpió, bajando la taza. Finalmente están listos. Ella vaciló. No se suponía que revelaran detalles sobre la operación, pero, este era Shinso. Era uno de los amigos más cercanos de Midoriya. Sí. Eso es hoy, confirmó. Debió haber oído la ansiedad en su voz, porque frunció el ceño. Sé que te gustaría poder venir, no. Bueno, quiero decir, sí. Ojalá pudiera venir. Pero sé que lo quieres de vuelta e incluso más que yo. Ella se sonrojó y la comisura de su boca se volvió hacia arriba. Confío en ti, y sé que harás todo lo que puedas para salvarlo, así como a esa chica. Eri. Se frotó el brazo con nerviosismo. Mucho estaba apostando por esto. Gracias, pero ¿y si? Shinso se puso de pie abruptamente. No, ¿qué pasaría si? Se acercó a ella y colocó sus manos sobre sus hombros, y ella lo miró por la altura que tenía. Tienes esto. Su ceño se frunció con preocupación. Pero yo. Shinso suspiró, frotándose las manos por la cara. Te gusta, ámalo, y ni siquiera trates de negarlo. Añadió rápidamente cuando ella empezó a balbucear tonterías. Y si hay algo que he aprendido en esta clase, es el poder de los lazos que las personas tienen entre sí. El tuyo y el de Midoriya es uno de los más fuertes que he visto, y eso te dará la fuerza para hacer todo lo que puedas para ayudarlo. Reflexionó sobre sus palabras por un momento, y mientras pensaba en ello, se dio cuenta de cuánto estaba dispuesta a hacer para recuperarlo. Porque ella lo amaba.
¿Qué es eso de vergüenza que siempre dicen en las películas? Shinzo se preguntó en voz alta. Correcto. Cuando hayas visto tanto de la vida como yo, no subestimarás el poder del amor obsesivo. Harry Potter hizo un sonido de arcadas. Uraraka se rió. Oh vamos, no creo que sea obsesivo. Él la miró con incredulidad y continuó mirándola hasta que ella habló. Está bien, tal vez sea un poco obsesivo. Shinzo sonrió. Lo harás muy bien mañana y lo traerás de vuelta. Ella asintió, sintiéndose mucho más segura después de la charla. ¿Sí? Y gracias, Shinzo. Oye, para eso están los amigos. Cuando Midoriya se despertó, le dolían el cuello y los hombros. Había estado descansando con la barbilla en el pecho, lo que realmente tensó la parte posterior de su cuello. El resto de sus dolores corporales lo recibieron de inmediato. Específicamente el dolor punzante de sus costillas rotas. Rápidamente se distrajo con un ruido sordo y luego un estruendo en los pisos por encima de él. La radio del guardia emitió un mensaje. Nos han descubierto. La policía y los héroes profesionales se están infiltrando. Se necesita respaldo. El guardia corrió por el pasillo y Midoriya esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por completo. Sacó el alfiler de su manga y sonrió, clavándolo en el candado que sujetaba sus puños. En un minuto, sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Se dirigió a la puerta con piernas temblorosas, averiguando cómo caminar de nuevo. Cerró con llave la puerta también, que crujió ruidosamente cuando la abrió, lo que hizo que se encogiera. Después de comprobar que el pasillo estaba despejado, con el corazón latiendo de alegría, se dirigió hacia la habitación de Eri. Fin del capítulo.